Dimensión con Dionisio Gutiérrez. La familia es la base integral de la sociedad. Es lo más importante, es donde el niño aprende todas las costumbres. La reunión de varios miembros que sienten atracción y sienten aprecio. Es una unión entre varias personas que a la vez nos da la felicidad. Mi papá y mi hermana y mi mamá. Yo creo que representa mucho los valores de cada quien y es una institución, pues a la larga es una institución y a partir de eso se forman las sociedades. La familia es importante, es la base de nosotros mismos para tener amor, respeto y dignidad en nosotros. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. A través de la historia y las diferentes culturas, el concepto de familia ha evolucionado y ha tomado distintas formas y estructuras. Sin embargo, en la mayoría de las sociedades occidentales, la familia ha estado compuesta por un padre, una madre y los hijos, además de la familia extendida, compuesta por los abuelos, tíos y primos. En el último siglo, se han dado cambios importantes en la visión tradicional de la familia y su estructura. El divorcio o la migración han dado paso a hogares monoparentales o donde ambos padres están ausentes y los hijos están siendo criados por abuelos o tíos. La incorporación de la mujer al mercado laboral le ha dado un papel protagónico a la crianza de los hijos por parte de familiares cercanos o bien por personas contratadas para ese fin. En varios países europeos, muchas parejas deciden no tener hijos y el núcleo familiar está compuesto solamente por 2 personas. Así también, el matrimonio no es relevante para muchas parejas, quienes deciden formar un hogar y convivir sin que medie un acto civil o religioso. En la última década, la aprobación del matrimonio de personas del mismo sexo ha abierto la puerta a nuevas formas de familia. 16 países en el mundo, la mitad de ellos en Europa, cuentan con leyes que aprueban la unión entre personas del mismo género, permitiéndoles la crianza de hijos adoptados o propios. El esquema tradicional de familia ha venido evolucionando y está siendo sustituido debido a realidades económicas, sociales y culturales cambiantes. Actualmente, solamente el 21% de la población latinoamericana vive en el modelo tradicional de familia compuesto por padre, madre e hijos. ¿De qué manera afectan a nuestra sociedad estas nuevas formas de familia? ¿Cuáles son las consecuencias para las nuevas generaciones que están siendo criadas en estos nuevos esquemas familiares? ¿Es importante la estructura familiar? ¿O son más importantes los valores que se transmiten en la familia, cualquiera que sea su forma? ¿Irán ambas de la mano? Hoy en Dimensión discutiremos las nuevas formas de familia que están surgiendo y sus implicaciones para nuestra sociedad. La familia es la primera escuela que tenemos y todo lo que somos, todo lo traemos de casa. Es la base fundamental de la sociedad, ya que en ella nos enseñan el amor, el respeto. De la familia depende que todos tengamos principios morales, para mejorar en toda situación como personas. Para mí la familia es algo muy importante que tiene que ver con todo lo que está pasando de los grupos desestabilizados, ¿no? Porque el hogar y la familia es la integridad y es el futuro ciudadano de nuestro país. De la primera escuela que tienen los niños en el inicio de su formación. Bienvenidos a Dimensión. Hoy tenemos uno de esos temas de los que se habla poco, pero probablemente sea uno de los más importantes que se pueden discutir en cualquier mesa, universidad, centro de investigación, en cualquier parte del mundo. Vamos a hablar de la familia, y vaya si no es un tema importante. Y para hablar de esto nos acompañan la ingeniera Beatriz Castillo de Chepolina, que es directora ejecutiva de FADEP, Familia, Desarrollo, Población. El doctor Raúl Alas, comunicador, catedrático y miembro de AFI, que es la asociación La Familia Importa. La doctora Ana Silvia Monzón es socióloga y catedrática universitaria, y el arquitecto Warren Orbo, que es catedrático universitario. Bienvenidos a Dimensión. Gracias. Muchas gracias. La primera pregunta obligada tiene que ser, ¿cómo definimos a una familia?
Raúl, y para eso amplío, digamos, 3 conceptos alrededor de los cuales debiéramos intentar buscar la definición de familia. ¿Cuáles son los lazos que unen o identifican a una familia? ¿Puede hablarse de familia sin que existan lazos sanguíneos? ¿Qué tipos de familia existen? Bueno, pues primero que todo, muchas gracias por la invitación. Y atendiendo a la pregunta, lo que conviene decir es que los lazos que definen a una familia son sobre todo consanguíneos y obviamente también hay de afinidad que se complementa básicamente como una familia natural que está compuesta por un hombre y una mujer que voluntariamente y también idealmente en matrimonio deciden fundar una familia y están abiertos a la vida y por lo tanto tienen como fin principalmente la procreación y esta procreación llamada a generar buenos ciudadanos para aportar a la sociedad. Silvia. Bueno, yo creería que el concepto de familia ha ido variando con el tiempo y que de hecho ya no podemos hablar de la familia como tal, como un prototipo. De hecho hay un modelo hegemónico, pero hay muchísimos arreglos familiares, incluso en sociología así se les denominan, porque vemos que ha ido variando, por ejemplo, de la familia nuclear, que está compuesta ciertamente por un padre, una madre, hijos, hijas, pero también hay familias extendidas y también hay familias que se forman por otro tipo de lazos, ¿verdad? Me parece que el concepto de familias hay que diversificarlo porque así nos lo está exigiendo la realidad. ¿Arquitecto? Sí, la familia, Aristóteles la definía como una alianza con el propósito de satisfacer las necesidades del individuo. Es más bien una comunidad doméstica con ese propósito. Y se entendía no solo lazos consanguíneos, sino que era mucho más amplio. Incluidas dentro de la familia estaban sirvientes, esclavos, todas las propiedades. Eso pasó a Roma. El concepto de los romanos de familia es más parecido a lo que la gente tiene como el concepto de mafia. Es decir, todo aquel que estaba bajo la protección del pater familias, incluso uno podía adoptar a alguien. Es decir, yo podía adoptar, por ejemplo, al doctor como parte de mi familia, si a nosotros nos convenía. Entonces él pasaba a ser parte de mi familia. Todos los años lo ven en la televisión, en la película de Ben-Hur. Ven cómo el tribuno adopta a Ben-Hur y que de un esclavo prácticamente pasa a tener el estatus del tribuno, que es mayor que el de Mesala. Y eso realmente así funcionaba. Entonces era una asociación económica. También en la Edad Media sucede el mismo concepto de familia, es sobre todo la familia aristocrática, es todos aquellos que vivían en el castillo, todos esos pertenecían a la familia. Cuando en la Edad Media tardía y ya a principios del Renacimiento ya no estamos hablando de castillos sino de burgos, los aprendices, digamos, que pasan a entrar a trabajar para algún maestro, él pasa a ser parte de la familia del maestro también. Entonces la familia va cambiando, la familia se reduce cuando ya en el siglo XIX, digamos, empieza a ser esa familia nuclear, que ya solo es prácticamente el esposo y la esposa, claro, y los hijos. Ahora, para ir viendo a través del tiempo cómo va evolucionando la familia, y también tiene que ver mucho con las culturas. Aquí el tema es, para dar un aporte a los tiempos que hoy vivimos, ¿ha sido un concepto relativamente estable o con grandes variaciones? Ya vemos que ha venido cambiando mucho. ¿Cuáles son los nuevos modelos de familia? ¿Cuáles son los cambios en la economía, la cultura y en la moral que han llevado a generar estos nuevos modelos? ¿Qué significa para la sociedad estos cambios en los modelos de núcleo familiar? ¿Por qué existe temor hacia estos cambios? Ingeniera. Mire, yo lo que veo es que la familia como tal sigue siendo la misma. La definición de familia, por mucho que vaya cambiando la realidad, que la misma atraviesa, el concepto en sí no tiene por qué variar. Como bien mencionaba la doctora Monzón, hay nuevas realidades, hay nuevos arreglos familiares, o en otros estudios se les llama nuevas estructuras familiares, que son el ambiente donde se desarrolla el niño, pero la familia como tal sigue siendo esa unión estable de un hombre y una mujer que da como resultado los hijos. Obviamente hoy en día hay muchos arreglos o estructuras familiares distintas, como pudieran ser una familia con una estructura de padres divorciados, una familia donde es madre soltera,
¿verdad? O donde solo están los papás solteros o unidos, ¿verdad? Son diferentes tipos de estructuras familiares, pero el modelo de familia ideal, digamos, sigue siendo el mismo. No porque la realidad y las circunstancias hayan llevado a estas nuevas estructuras, tenemos por qué redefinir el concepto, digamos. Lo que hay nuevas son estructuras familiares, ¿verdad? Siempre con alguna carencia y hay que ir pues tratando de llenar esos vacíos. Vamos a ir a nuestro primer corte comercial y cuando regresemos vamos a hablar de si hay o no una crisis en la familia o sencillamente es un cambio de modelo. O sea, ¿debería haber un modelo único de familia o realmente la sociedad y las culturas tienen que ir respetando toda esta diversidad que se ha venido formando a través del tiempo? Así que volvemos en un momento para seguir con Dimensión y la familia. Bienvenidos, estamos en Dimensión, nuestro tema de hoy es la familia. Entonces la pregunta es, ¿se puede hablar de que hay una crisis en la familia o simplemente estamos viendo un cambio de modelo? Efectivamente, se puede decir que hay una crisis en la familia en el sentido que nunca como ahora la familia había estado tan expuesta a un nivel tal de amenaza a su identidad y a su naturaleza. Y lo notamos en diversos campos. Lo notamos, por ejemplo, en los programas de entretenimiento, lo notamos en la publicidad, lo notamos incluso en ciertas legislaciones y cómo se van tratando de acomodar algunos países a cambios que tienen que ver más con modas y nuevas tendencias, pero que no son legítimamente lo que nosotros hemos conocido como esta familia natural a la que hemos aludido. Ciertamente, en todo este proceso nos estamos olvidando de que la prioridad es que los hijos tienen derecho siempre a un padre y a una madre. Y ese concepto a veces se nos olvida. Y a veces pareciera que privan o que están por encima nuestros derechos, nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestros caprichos, nuestras necesidades más bien personales, ¿no? Bueno, yo creo que tomando un poco el recorrido histórico que ya nos planteó el arquitecto, habría que irnos incluso más atrás, ¿verdad? Porque la humanidad en un tiempo se contaba el parentesco por la línea materna, no era por la línea paterna. Por eso podemos hablar, digamos, de ese prototipo de familia de padre-madre patriarcal, ¿verdad? Y también tomando de los aportes del arquitecto, como la familia, claro, idealmente manejamos un concepto, ¿verdad? De que debiera ser madre, padre, etcétera, pero en la familia se reproducen relaciones de poder. Y de hecho esta idea el mismo término de familia es peyorativo, como ya lo planteó él, ¿verdad? ¿A qué aludía a famulus? Pues a siervo, a esclavo, esclava. Y entonces creo que es importante abrir un poco nuestro análisis, recoger, digamos, estas cuestiones históricas y cómo entonces en la familia se reproducen esas relaciones y se le ha dado al hombre. Hombre, me refiero, no el que se intenta plantear que es el universal, sino el hombre, el masculino, quien ha tenido derecho sobre incluso la vida y muerte de quienes están bajo su... Y a eso se debe, por ejemplo, que vemos tanta violencia, ¿verdad? Porque ese modelo patriarcal se ha ido como reforzando cada vez más y me parece que ese modelo es el que está en crisis. Ese modelo en el cual la violencia es una de los ejes de la relación, ¿verdad? Y como parte de esa apertura, ¿cómo ve el ingreso de la mujer al mundo laboral y en general a participar en la vida? Es que yo creo que las mujeres siempre han trabajado. Las mujeres, digamos, fueron parte importantísima en estos modelos familiares. Pero más detrás de los telones, ¿no? Hoy en día ya están en primera línea. No, ellas estaban en primera línea. En el medioevo, en la Edad Media, digamos, si no habían mujeres, no se podía reproducir nada, porque ellas eran las que reproducían la vida en toda su extensión. Yo hablo más de los tiempos modernos. Más de los tiempos modernos, revolución industrial. Bueno, fueron las mujeres y los niños y niñas quienes
primero fueron la fuerza de trabajo reclutada por las fábricas. Sí. Después se les envía a la casa y ya, y entonces emerge la idea del perfil del obrero como tal y la mujer relegada a la casa. Y las mujeres siempre han estado luchando por ese acceso al reconocimiento del trabajo. Entonces, claro que tiene un impacto. Tiene un impacto, pero es importante revisar la historia porque las mujeres siempre han trabajado. Ahora, digamos, se ve como una crisis, pero habría que ver si es realmente por esa razón que hay crisis, ¿verdad? Hay una tendencia que los jóvenes hoy en día retrasen el matrimonio. Muchas parejas inician una familia sin el formalismo de ese paso protocolario al que le llamamos matrimonio. Cada vez hay más divorcios y menos matrimonios. ¿A qué se deben estas tendencias? Pero no es exactamente correcta la apreciación. Vemos que hay retraso de matrimonio en cierto grupo social. Digamos, en el grupo urbano de generalmente la clase media y clase media alta, digamos los estudiantes que planean su vida a más largo plazo, sí retrasan su matrimonio. En cambio vemos en el área rural, vemos incluso hasta un incentivo perverso del Estado, porque el Estado les da, digamos, 300 quetzales mensuales por cada hijo a las mujeres, lo cual incentiva a que procreen. Entonces vemos, cuando uno viaja, ve niñas ya con hijas. O sea, vemos que están empezando a formar familias desde muy pequeñas e incluso no las inscriben como familias, porque si son menores de 14 años, el padre se va preso porque es violación según nuestras leyes, no según sus costumbres. O sea, ellos están formando familias prácticamente con niñas, ¿verdad? Entonces estamos viendo esas anomalías, digamos, por intervención del Estado. El Estado con buenas ideas, digamos, de tratar de ayudarlos económicamente, está fomentando la creación de familias muy jóvenes. Y por otro lado, los jóvenes, viendo las responsabilidades económicas a las que están enfrentando, están retrasando el tener hijos y el meterse a una familia. Ese es el fenómeno que estamos viendo. Sí. Sin embargo, a pesar de que sí existen estas diferencias y esta especie de modelos diferenciados en área rural, urbana y según nivel social, aún así se siguen viendo muchos niños que están siendo creados solo por un padre o solo por la madre, por divorcio, viudez o por, en fin, madres solteras y todas estas disfunciones que vemos en el mundo. Y eso nos lleva a la pregunta, ¿puede un niño criarse adecuadamente solo con uno de los dos padres? ¿Qué cosas aporta solo el padre a la crianza de un hijo? ¿Qué cosas aporta la madre? ¿Qué pasa con los niños que son criados por sus abuelos? ¿Ingeniera? Pues obviamente se ven mucho estas nuevas realidades familiares y son muchos los factores que han llevado a eso. Uno precisamente era esa mayor incursión de la mujer en el mundo laboral, que si bien siempre ha trabajado, ¿verdad? Es evidente que en el corto plazo, ¿verdad? Su incursión en el mundo profesional ha sido más alta y eso precisamente ha retrasado la edad del matrimonio y también ha causado que hayan menos hijos, porque la edad fértil de la mujer, digamos, pues se reduce dentro del matrimonio. Y también, solo regresando a lo que mencionaba el arquitecto, que incluso en el área rural, en Guatemala, hace poco sacaban unos datos de un estudio de la CEPAL, que se llama Reproducción Temprana en Centroamérica, de cómo, pues, obviamente es muy alto el índice de maternidad adolescente en el país, pero viene disminuyendo, lo cual es, pues, muy positivo. Pero sí es un hecho que se ven madres solteras, padres solteras, criando hijos. Y de que es posible, ¿verdad? Hay muchas madres que solteras que hacen un excelente trabajo, pero es más difícil, ¿verdad? Y creo que si se le pregunta a una madre soltera que está criando al niño, diría que sería más fácil hacerlo si tuviera un buen hombre con ella haciendo esa labor. Y también al niño, si a un niño se le pregunta, él también hubiera preferido crecer en un ambiente donde está papá y mamá que se quieren entre sí y que él disfruta de los beneficios de ese amor. También hay un estudio que se llama, el nombre de mi papá es Donante, que analiza todas las consecuencias de los niños que han crecido como fruto de la fecundación in vitro. Y es muy interesante ver
cómo estos niños echan de menos la presencia de un padre. Sí. Y a pesar de que hay algunos estudios que dan, digamos, esos indicios, no hay suficiente trabajo hecho de investigación que nos diga cuáles son las consecuencias de estos cambios tan dramáticos que ha sufrido el modelo de familia en el mundo. Y va a ser interesante ver dentro de, no sé, 20, 50 años, las nuevas generaciones que son producto de estas nuevas realidades, ver realmente qué está pasando ahí. ¿Quería decir algo el doctor? Sí, yo quería contribuir a la pregunta anterior de qué aporta el hombre y qué aporta la mujer, qué aporta el padre, qué aporta la madre a la hora de la crianza de los hijos. Se dice que los padres aportan sobre todo en el campo de las externalidades y por eso los padres de familia nos enseñan el juego, nos enseñan la diplomacia, nos enseñan la capacidad de generar relaciones sociales y públicas con amigos, mientras que la madre nos enseña las internalidades, nos enseña a estudiar, nos enseña la cultura, nos enseña la fe, y esa complementariedad hace la riqueza en la formación de un niño. Y es por lo cual tan necesario esa familia que esté permanentemente aportando esos elementos al niño porque le da esa riqueza en la formación y en su crecimiento. ¿Sí? Pero a mí me parece, yo sí quisiera plantear, ¿verdad? Que me parece que eso es una generalización. Porque yo creo que hay familias en las cuales las madres son quienes aportan todo eso que se asume que es del padre. No se puede generalizar, me parece a mí, porque hay madres muy intrépidas, arriesgadas, y padres que no lo son. Hay madres que son muy buenas, son excelentes en el manejo de relaciones sociales, y padres que no lo son. Y viceversa, ¿no? Ahora hay que separar los dos temas, ¿no? Porque una cosa es, digamos, la realidad, que se da de hecho, porque todos estos modelos de padres solteros, madres solteras... Son abstracciones, ¿no? Son realidades con las que hay que vivir porque no quedó otra, simplemente se dieron las circunstancias. Pero ¿realmente sabemos las verdaderas consecuencias que tendrá para la raza humana todos estos cambios y tal? ¿Habrá posibilidad de compararlo del ideal que traemos por historia, por cultura, de papá, mamá, hijos y todos los cambios que se han venido dando? ¿Se podrá comparar realmente el resultado o qué es lo que sale de esas realidades? Probablemente no, y lo que sí tiene el ser humano es una capacidad enorme de adaptación. Así es. Y de superación también. Entonces, por ahí se van acomodando, nos vamos acomodando todos en este mundo cada vez más complejo. Nos quedan pocos segundos para terminar este segmento, pero planteo uno de los temas que vamos a tocar en el siguiente segmento, y es que en varios países del mundo se está aprobando el matrimonio o la unión de personas del mismo género. La idea es que en el próximo segmento ustedes nos digan qué piensan al respecto. ¿Esta legislación reivindica los derechos de las personas homosexuales o por el contrario vulnera el concepto de matrimonio y familia? Eso lo dejamos para el siguiente segmento. Volvemos en un momento para seguir con Dimensión y la familia. Bienvenidos, seguimos en Dimensión, nuestro tema de hoy es la familia. Ingeniera, entrémosle al tema de la unión de personas del mismo género, el tema de la legislación y si esto reivindica los derechos de las personas homosexuales o por el contrario vulnera el concepto de matrimonio y familia. Yo creo que es importante mencionar que todas las personas merecen respeto y merecen ser tratadas como personas, pero ello no implica que todos los comportamientos van a ser tratados de la misma forma. A todas las personas, sea cual sea sea que escojan una identidad sexual distinta a la biológica, merecen ser respetadas. Pero eso no significa que puedan legalizarse las uniones homosexuales o que puedan contraer matrimonio, porque la unión homosexual no es equiparable al matrimonio. Mencionaba usted hace un ratito de que si habían estudios que hicieran ver pues, todos los beneficios que el matrimonio conlleva, y hay muchísimos estudios donde se comparan los niños que crecen en hogares de padres casados, de padres solteros, e incluso también de padres homosexuales. Y ninguno da los buenos resultados que da el matrimonio, y aquí lo que tenemos que buscar es el bien del niño. Entonces, no permitirle a dos homosexuales que se casen no puede ser visto como discriminación, porque también sería entonces discriminación el hecho de que dos hermanos de sangre no se puedan casar, o dos menores de edad no se puedan casar.
O sea, hay que cumplir con las definiciones que tiene el matrimonio. Ahora, que se casen y que tengan hijos o adopten hijos son dos cosas distintas. Pueden casarse y simplemente ser una pareja y no... Sí, ellos muchas veces argumentan que quieren solo legalizar su unión y no quieren adoptar hijos. Pero el hecho de legalizar la unión homosexual es abrirle la puerta a muchas cosas. Hoy son 2 hombres o 2 mujeres que se quieren casar, pero el día de mañana pueden ser 3 o 4 porque son bisexuales y pues todos se quieren entre sí, ¿verdad? Entonces es importante recordar que en Guatemala y en la mayoría de países las relaciones homosexuales no están criminalizadas, no son criminales, nadie tiene por qué tacharlos y cada quien es libre de amar como quiera y juntarse con quien quiera. Pero el Estado no tiene por qué estar aprobando y legislando a favor de esas uniones que no le traen al final ningún beneficio a la sociedad, a los niños, ni al Estado en sí, como lo es el matrimonio. El matrimonio pues tiene beneficios para el Estado en sí y pues obviamente para los niños. ¿Alguien que opine distinto? Yo opino distinto, todo lo contrario. Primero, creo que hay que tomar en cuenta que en la evolución que ha habido del matrimonio, debemos recordarnos que hasta el siglo XIX los matrimonios eran arreglados normalmente. El novio conocía a la novia el día en que se casaban. Era un puro contrato financiero. El matrimonio por amor surge a partir de las ideas de los derechos individuales. Cuando ya la persona, también por la evolución de la filosofía, ve el mundo como este es el mundo en donde vivo, tengo una vida y o la vivo como yo quiero o pierdo la oportunidad. Entonces, puedo hacer mi proyecto de vida. Y los derechos individuales son el derecho a que respeten mi proyecto de vida. Entonces, una sociedad que se basa en derechos, lo que hace es respetar totalmente y restrictamente el proyecto de vida del otro, si el otro no le está haciendo daño a uno. De tal manera que si 2 homosexuales desean casarse y no le están haciendo daño a nadie con eso, no veo por qué hay que oponerse a eso. Y no veo por qué el Estado va a negarles ese derecho. No hay ninguna razón, podrían hacerlo. Incluso, si pueden adoptar hijos, también creo que pueden hacerlo. Yo también he visto estudios en donde se han hecho estudios y no han habido mayores consecuencias o malas consecuencias de cómo han cuidado a los hijos. Y debemos recordar, digamos, el mayor miedo que tienen los que se oponen a eso es que creen que porque los padres son homosexuales, los hijos van a salir homosexuales. Pero no, es un non sequitur. La mayoría de homosexuales vienen de parejas heterosexuales, o sea que no tiene nada que ver. Y una persona es capaz de amar niños sin necesidad de influirle su orientación sexual. Entonces, sí creo que es una falta todavía de entender lo que es respetar los derechos de las personas, el tratar de imponerles nuestro concepto o nuestros valores a los demás. Incluso es importante mencionar, ¿verdad?, cómo en México ya se legalizó este tipo de unión y se plantea como el matrimonio como una unión entre personas, ¿verdad? Y me parece que es un concepto incluso mucho más amplio que escribir en la letra de la ley personas del mismo sexo. Y que efectivamente posiblemente no esté criminalizado explícitamente, pero hay un gran estigma. Y en las relaciones cotidianas hay mucha violencia y mucha agresividad contra personas que consideramos diferentes. Entonces, efectivamente, todavía no hemos sacado a la discusión social en Guatemala este tipo de cuestiones. Y comparto plenamente la idea de que una persona o un niño o niña puede ser perfectamente bien cuidado en una familia donde ambos sean hombres o ambos sean mujeres, como puede ser también maltratado o como puede serlo en una familia heterosexual, como lo vemos todos los días. Hoy mismo podríamos mencionar cuántos casos de niños y niñas están siendo evidenciados todos los días por violencia del padre o de la madre, y que eso no tiene nada que ver con el sexo, tiene que ver con otras condiciones. Yo permito disentir de ese planteamiento y con el respeto que se merece cualquier orientación sexual de las personas. Yo creo que si este tema lo hubiéramos conversado hace 20, 30 años, nuestros abuelos se hubieran alarmado que estemos tratando de defender lo obvio, ¿no? Yo coincido en ese sentido con Ingeniera, en el sentido de que la familia natural está formada por un hombre y una mujer
que tienen un fin procreativo. Y este fin procreativo en algunos casos ni siquiera se da. Pero en una unión homosexual, esa unión procreativa no existe. En todo caso, se abre la puerta a las adopciones. Y sí hay estudios que demuestran que parejas de homosexuales terminan en ocasiones abusando sexualmente de ese niño adoptado. Y si no es la pareja que los ha adoptado, sí es algunos de los partners o de los acompañantes o parejas temporales de estas uniones. Y es respetable perfectamente ese anhelo, ese deseo de tener una familia, de tener un matrimonio, pero no puede legislarse a favor de un anhelo o de un derecho o de una necesidad creada bajo la base de una atracción sexual, sino por el bien de esa criatura, de ese niño, que es fruto del amor de un padre y una madre que se aman y que tienen afán de perpetuar esa unión de forma estable. Y también se tiene estudiado que esas uniones homosexuales no son uniones sostenibles ni perdurables, sino que muchas veces son personas muy susceptibles de depresiones o de conflictos psicológicos que les hacen romper esas uniones con mucha facilidad. Y eso no es bueno para garantizar el crecimiento de un niño, eso no es bueno para garantizar ni siquiera el crecimiento de una sociedad. La sociedad está fundada en eso justamente. Si se diera oportunidad de aprobar algo así, se abriría el espacio para educar, formar y además hablar en términos de normalidad moral de algo que va contra la naturaleza misma del ser humano, contra la dignidad misma de la persona. Ahora, doctor, humana. cuando habla usted de violaciones, hay muchas más estadísticas que indican que niños abusados, agredidos, violados, se ven mucho más en parejas padre y madre o gente que se ha unido, hombre y mujer, porque es de lo que más se ha estudiado y los resultados son alarmantes. Sí, en realidad, las cifras están incuestionables. basadas sobre todo en familias desintegradas, pero en familias, lo que le llaman familia intacta, familia unida, familia natural, la estadística es muy favorable. Y por el contrario, se sabe, por ejemplo, que hay por lo menos 300,000 niños que han sido adoptados por familias de parejas del mismo sexo, y hay estudios que van en marcha sobre eso. Todavía es muy prematuro para juzgar cómo se da o cómo será dentro de 1 año, 2 años esa realidad, pero hay que estar muy pendientes de ese tema para no dejarlo simplemente al descuido. Y yo solo quisiera agregar que yo coincido con el arquitecto con el hecho de que cada quien es libre de hacer su proyecto de vida, ¿verdad? Y lo tenemos que respetar. Por eso digo yo que pues pueden unirse y estar juntos, pero ya cuando involucra a alguien más, ahí termina la libertad de uno, donde empieza la libertad y los derechos del otro. Y entonces, cuando implica querer adoptar a un niño, tenemos que pensar por qué existe la adopción. La adopción no existe para cumplir los anhelos de realización de un adulto o de 2 adultas, sino que existe para llenar ese vacío que hay en la vida del niño. Y ese vacío, el niño tiene todo el derecho de crecer con un papá y una mamá, que es el mejor ambiente que está demostrado que él puede tener. Entonces, si ese niño en ese hogar al que va a ir no va a encontrar lo que le corresponde, lo que necesita para su desarrollo, es faltar a la justicia, digamos, ¿verdad? Porque no se le está dando lo que por justicia le corresponde. Entonces, yo creo que los niños y las niñas, efectivamente todos, quieren un ambiente lo más saludable en todo sentido, ¿verdad? Físico, sexual, emocional, para vivir. Pero el ser el que estén en una familia heterosexual no se los garantiza, como tampoco se los garantiza el 100% que sea en una familia de personas del mismo sexo. Yo creo que hay muchísima más evidencia, como repito, ¿verdad? De casos, de cifras que nos están diciendo en este momento que hay un grave problema de violencia que atraviesa todas las relaciones humanas, familiares, en el trabajo, en todos lados, y que efectivamente el hecho de la heterosexualidad no es lo que está realmente impactando. Y esta idea de la familia integrada, yo creo que no nos podemos mover en una cuestión ideal. Si pudiéramos ver de 100 familias, ¿cuáles son esas familias integradas? Porque las familias pueden venir funcionando muy bien y de un día para otro
matan al padre o a la madre en un asalto, como ha sucedido y sucede todos los días en nuestra ciudad, en nuestro país, o hay cualquier otra situación, ¿verdad? Producto de la violencia. Me parece que tenemos que, no sé, enmarcar esta situación en algo muchísimo más amplio. Es evidente que este es un tema que provoca grandes debates y posiciones muy definidas para ambas visiones. Probablemente el problema hay que analizarlo desde otro ángulo, y es que esta realidad se está dando de hecho, y cada vez más. O sea, la tendencia en general en el mundo entero es a ir abriéndose a este nuevo tipo de modelos de familia, y pareciera ser que el mundo va para allá, y que no lo vamos a poder evitar, y simplemente está sucediendo. Y luego todo el tema de las estadísticas, hay estadísticas producidas para cada uno de los grupos y cada uno de los casos, y se puede, digamos, en una forma sin mala intención, sacar información, digamos, que beneficia a cada una de las posiciones que se plantean en todos los foros públicos donde se debaten estos temas. Y claro, esto nos lleva otra vez al tema de que el tiempo es el que va a ir confirmando hacia dónde va la humanidad con todo este nuevo, digamos, conjunto de modelos de familia que se están dando. De hecho, o sea, el problema ya va más allá de las discusiones y el debate y las posiciones. Es un problema de realidad que va a haber que enfrentando y acomodándose a él, porque hacia eso va el mundo. Vamos a un corte de nuevo y regresamos para seguir con Dimensión, nuestro tema de hoy, la familia. Bienvenidos, nuestro tema de hoy es familia en dimensión. Sin duda alguna, la complejidad que tiene este tema es muy grande, y así como no hay ninguna garantía de que un hombre y una mujer hagan una familia y tengan hijos, no hay garantía de que le dé eso la seguridad, la estabilidad, el que crezcan con todas las virtudes y oportunidades que uno quisiera para un niño, tampoco lo hay en los otros modelos de familia. Por eso al final el ser humano, desde una perspectiva individual, pues sí, todos quisiéramos que a cada niño le toque nacer en el mejor hogar del mundo, no importa cómo esté formado, y que tenga las mayores oportunidades del mundo. Sin embargo, en el mundo pasan muchas cosas que no necesariamente son así, y hablemos de eso. Y vamos a entrar en el tema de cómo la religión de alguna forma toca todos estos temas, pero decidimos mejor no hacerlo porque eso nos podría tomar muchas horas. Entonces quedémonos en temas más locales, como dice el doctor Alas. Hay varios temas que podemos tocar en estos minutos que nos quedan. El impacto que tiene la violencia cuando hay o no desintegración en una familia, y cómo esto está impactando a los niños. Todos los malos ejemplos que hay por los vicios, el alcoholismo, las drogas, que se da en muchos casos y los niños viven en esas circunstancias. La emigración, que es otro fenómeno también complejo, que en el caso de nuestros países también ha causado daño. Y bueno, tratemos de ir enfocando. Arquitecto, le dejamos a usted el micrófono. Bueno, sí, es cierto. Sí, la desintegración familiar a veces es buena, porque si uno de los cónyuges o de los ejemplos del niño es un mal ejemplo, es mejor quitarlo. Y entonces si el niño se queda con el que es el buen ejemplo, tiene más posibilidades de imitar al buen ejemplo y desarrollarse mejor. O sea que no toda familia es una buena familia. Y yo creo que lo que no debemos olvidar es que cada ser es un individuo. Y cada ser se desarrolla y tiene que enfrentarse, y no hay que subestimarlo. Es decir, los niños nos da la impresión a nosotros como de que hay que ayudarlos en todo, y en realidad pensemos que no es así. Los niños, nosotros cuando nacemos, y los niños venimos fabulosamente equipados para resolver problemas. Vean ustedes que el niño tiene que aprender a caminar, aprender a gatear, sin que nadie le pueda enseñar, porque nadie le puede enseñar, y lo aprende a resolver. Aprende algo que es muy difícil. Viene a un mundo en donde ve que los demás hacen sonidos, y de alguna manera esos sonidos tienen significado. Y no tiene un diccionario, ni alguien que le traduzca, y tiene que aprender cuáles son esos significados, él solo, completamente solo, y lo logra hacer. Entonces los niños además tienen su propia curiosidad. Nosotros somos los que le vamos matando la curiosidad. Cuando le decimos, ya no preguntes por qué,
o tratamos de enfocarles, no, tenés que aprender esto, en lugar de que él escoja qué va a aprender. O sea que el niño realmente va bastante bien por sí mismo, y si tiene buenos ejemplos que imitar, se puede desarrollar muy bien. Una buena familia puede ser eso, puede darle los buenos ejemplos, pero una mala familia no. Entonces, a veces, cuando una familia se desintegra, si se queda con la buena parte de la familia, eso es ideal para el niño. Sí. Gracias. Pues yo creo que obviamente hay casos, ¿verdad? De un mal ejemplo, y que tal vez es una familia de papá y mamá y lo están haciendo muy mal. Pero no nos podemos quedar en la casuística y en ver casos aislados, porque casos hay muchos, ¿verdad? Yo creo que hay que irnos a un panorama más amplio, digamos, y ver lo que nos dice la evidencia. En Guatemala se han hecho estudios donde se han comparado estas distintas estructuras familiares. Un estudio del 2007 de la doctora Sofía Aguirre menciona, por ejemplo, que cuando el hogar está conformado por papá y mamá casados, ese hogar tiene 29% más probabilidades de no vivir en la pobreza. También tiene más probabilidad de tener ahorros y ser propietarios, por ejemplo. Y también está comprobado en Guatemala que cuando el hogar está encabezado por papá y mamá casados, los hijos tienen más probabilidad de alcanzar un mayor nivel de escolaridad. Entonces no son casos aislados, sino que son ventajas que se ve que el matrimonio aporta. Y hay muchos más, podemos seguir mencionando, ¿verdad? También la drogodependencia o una actividad sexual temprana ocurre más en familias, por ejemplo, donde no hay un padre presente. Obviamente habrán casos contrarios, pero la general es eso lo que nos indica. Entonces yo creo que sí es importante apostarle a familias integradas, a familias funcionales, para que las familias integradas sean funcionales. Porque obviamente puede haber una familia desintegrada que funcione, y las hay, pero es más fácil cuando son integradas y papá y mamá cumplen su papel. Entonces hay que apostarle a eso, tanto el sector empresarial como el Estado, como la comunidad en sí. Cada quien tiene un papel importante para lograr ese apoyo de la familia. ¿No creen ustedes que son ciclos? O sea, que la humanidad está dividida por ciclos, y que si a través de la historia pues hemos todos luchado por ese modelo de familia que sí, la historia nos cuenta todas las disfunciones y aberraciones que hubo, que ya se mencionaron algunas acá en este programa, y que las siguen habiendo de alguna manera, pero aún así hemos mantenido un modelo ideal, ¿verdad? Que viene con mucha, digamos, influencia de la religión, y que ese modelo ideal, pues obviamente ha sido muy difícil alcanzarlo, y por eso tenemos toda esta, digamos, distorsión y todos estos daños y desventajas en el mundo donde hay tanta gente sufriendo. Pero bueno, ese ciclo nos está llevando ahora por todos estos nuevos modelos de familia, que dará algunos resultados de aquí a 30, 50, 100 años, y probablemente esos ciclos nos lleven de nuevo a regresar a un modelo más tradicional, donde se haya apreciado los beneficios que tenía cuando se dan casos de un papá y una mamá que logran que las estadísticas sean muy positivas. Veremos cómo comparan con los padres del mismo sexo, cuando ya tengamos mucha más información y tal. ¿No creen el tema de los ciclos? Sí, yo creo que hay un proceso que se da histórico, ¿no? Y efectivamente en cada civilización la familia siempre termina siendo como la piedra de toque del amor y el dolor humano. Y de hecho, cada vez que se ha querido experimentar con la familia termina pagando un precio muy caro, y la civilización termina pagando un precio muy caro. Yo creo que el tema es el tema de la libertad. La libertad, para que sea verdadera libertad, me debe llevar al bien. Y si me lleva al mal, cuando es libre, me termina esclavizando, ¿no? Una libertad de elegir el mal, por ejemplo, las drogas o el sexo o el alcohol, eso me termina esclavizando. Por eso, un poco al hilo de lo que decía la ingeniera, yo creo que la familia integrada, la familia natural de un hombre y una mujer, sigue siendo el factor multiplicador de los hijos, la escuela por excelencia de la dignidad humana y modelo por antonomasia de la cohesión, de la convivencia y de la coherencia misma que hay en la familia. Por lo tanto, una familia natural, una familia bien integrada, siempre aporta una riqueza en las sociedades. Si en el minuto y medio que nos quedan pudieran ustedes pronunciar, expresar cuáles son los temas más importantes en los que debemos trabajar para la familia guatemalteca en los próximos años. Bueno, a mí me parece que la primera cuestión es pluralizar. Tenemos que hablar de las familias, no de la familia, porque eso nos marca
que hay un modelo ideal que no existe. Yo creo que eso no existe y que todo el mundo debe tender hacia él. Y nada más para recoger los mismos temas que se habían planteado, que no podemos analizar a las familias sin tomar en cuenta nuestra historia que dejó una guerra con miles de huérfanos y huérfanos de familias desintegradas y que el Estado tiene una gran responsabilidad ahí. No podemos obviar también que se están desintegrando, como se dice, por la migración, miles de familias, y también es responsabilidad del Estado y de la sociedad porque está expulsando a todas estas personas. Entonces creo que la discusión y el tema de la violencia, si no tocamos como esas tres grandes cuestiones y las enmarcamos en una discusión mayor y en la responsabilidad histórica que tiene el Estado y las empresas, bueno, todos y todas en esta Arquitectos, sociedad. nos quedan 50 segundos, no pasa nada. Pues yo creo que lo que hay que trabajar es en el respeto irrestricto al proyecto de vida de los demás y confiar en la creatividad que tiene cada individuo para solventar sus problemas. Y que entonces cada quien va a poder proveer un ideal o un proyecto de familia que considere ideal, y veremos toda esa variedad que puede darse y eventualmente va a haber una mejor solución. Pues yo, en pocas palabras, creo que hay que apostarle a fortalecer la familia, ¿verdad? Queremos una Guatemala más segura, tenemos que tener familias donde se enseñen esos principios y esos valores, tenemos que aportarle a una educación en valores y que esa primera escuela es la familia. Entonces, doctor, ¿en una palabra? Bueno, la familia es el faro luminoso de la sociedad actual. Hay que cuidarla, protegerla, preservarla. Las familias. Muchas gracias, un aporte importante. Con ustedes volvemos la próxima semana, los dejamos ahora con Dimensión Reflexión. Muchas gracias. Se dice que la familia es la primera escuela de valores. Preguntamos a nuestros amigos en redes sociales qué rol juega la familia en la sociedad. En Facebook, Elena Rosa contestó: es la base de la sociedad. Es en donde se fundan los cimientos a las generaciones venideras, formando así parte importante de nuestro país. Nat García comentó: la familia siempre será la base más importante en la formación de la persona. Durante los primeros 5 años se forma la base de cómo va a ser la persona toda la vida. Y en Twitter, Mario Arturo nos dijo: la familia debiese ser la base de la sociedad y la fuente de nobleza, valores y el soporte para el crecimiento personal.